Así que nada, antes que nada me presento, yo soy Daniela Tagle, soy cofundadora de Recicla P y Recicla P es en Colombia, ONGs que impulsan el reciclaje inclusivo en ambos países. Ahora voy a hacer una pequeña presentación. eh, Avísenme si pueden ver mi pantalla. Bueno, nosotros somos una ONG que como objetivo general busca concientizar y educar a la población peruana y colombiana sobre el reciclaje y brindar las herramientas para hacerlo y lograr la economía circular que el mundo necesita, enfocándonos en el reciclaje inclusivo. En cada una de nuestras iniciativas y nuestras campañas integramos a los recicladores base de la cadena y funcionamos básicamente como un articulador entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil, y trabajamos bajo tres frentes. El primero, como pueden ver y como ya mencionaron anteriormente, la educación es la clave para que el reciclaje funcione. Entonces nosotras diseñamos y ejecutamos programas educativos para colegios, universidades, gobiernos locales y todo el sector que lo necesite para poder lograr este efecto multiplicador de conciencia que tanto se necesita en este mundo y en el boca a boca, ¿no? El segundo, que normalmente viene integrado con el primero, son la instalación y gestión de estaciones de reciclaje o puntos limpios. Ya hemos instalado a la fecha más de 400 estaciones de reciclaje y cada una de ellas está articulada con un reciclador de la zona. Nosotras trabajamos con más de 2.000 recicladores a nivel nacional en Perú y más de 3.000 en Colombia. Y nosotras trabajamos con asociaciones de recicladores que previo a ellos se han formalizado y tienen una asociación formal de reciclaje y recogen residuos de gobiernos locales, de estaciones de reciclaje y de empresas. Y normalmente el segundo, también viene con una iniciativa integral. Tratamos de diseñar y ejecutar campañas concretas en un periodo determinado para impactar en una comunidad en específico, normalmente incluyendo al Ministerio del Ambiente, a los gobiernos locales y a la empresa privada. Bueno, claramente acá todos tenemos un rol en cuanto al reciclaje, desde el consumidor que tiene que crear un hábito consciente y entender que cada acción y cada granito de arena que haga influye en el futuro de las personas y que claramente tienen que conocer eh, una segregación correcta, porque no sirve de nada que recicles materiales que no se pueden reciclar porque no van a regresar a la economía circular. Y esto va a quedar como merma y un costo incremental al reciclador para poder dar la disposición final. El gobierno debería de legislar para garantizar el desarrollo sostenible, velar por estas leyes que se cumplan, poner en marcha campañas de sensibilización, facilitar el reciclaje y segregación en la fuente con programas de reciclaje municipales y apoyar a las asociaciones de recicladores que básicamente son los que hacen posible que existan tasas de reciclaje en Latinoamérica, ya que el 80% de la basura es recolectada, de la basura reciclable es recolectada por ellos. Luego vienen las empresas transformadoras, que son básicamente las que se encargan de convertir estos materiales post-consumo en nuevos, y los fabricantes y envasadores, que son las empresas que ponen estos productos en el mercado, que tienen que primero hacer ecodiseño, mejorar la reciclabilidad de sus productos e incluir materiales reciclados en los mismos. A la fecha, nosotras no sé por qué se pasa de una diapositiva a otra, nosotras medimos nuestro alcance con las personas que hemos logrado llegar gracias a las redes sociales, a las notas de prensa, a las campañas que hacemos presenciales y a los voluntarios. Tenemos más de 3.000 voluntarios en ambos países que nos apoyan, comunicando todas las iniciativas que hacemos y apoyándonos presencialmente en cada una de nuestras campañas. Hemos instalado, como mencioné, más de 400 estaciones de reciclaje, que nos ha llevado a recolectar más de 700 toneladas de plástico desde el 2019. Y esto ha apoyado a más de 3.500 recicladores con este material que ha servido como donación para ellos y para que ellos puedan desarrollarse y llevar más ingresos a sus familias. Como podemos ver, bueno, todos los años el Foro Económico Mundial eh, publica un reporte de los riesgos probables para el siguiente año. Y como podemos ver, la probabilidad de los riesgos ambientales ha ido aumentando año a año. De hecho, el 2020 eran solo ambientales los más probables. Así que deberíamos de tomar nosotros conciencia de lo que está pasando y hacer algo al respecto, ¿no? Porque todos los países deberían de tener en agenda cosas para ayudar al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad y, bueno, apoyar en los programas de segregación en la fuente y en el reciclaje, ya que yo sé que no es la principal solución, pero es una solución para
deshacernos o aprovechar ese 20% de basura reciclable que todos generamos. Entonces deberíamos de pasar de una economía lineal a una economía circular, ya que todo esto provoca un retroceso en el cambio del paradigma que venimos transitando hace algunos años, movernos de una economía lineal a una economía circular. Y la continuidad de la crisis, el COVID ha afectado muchísimo al reciclaje. Ha disminuido más del 90% de los residuos que se recolectaban anteriormente por la paralización de actividades. Y deberíamos de movernos, y estamos perdiendo un poco el hábito que antes los peruanos y los colombianos, desde mi perspectiva, tenían, ya que al paralizarse los programas de segregación de la fuente, al paralizar a los recicladores con el aislamiento social obligatorio, las personas han ido perdiendo el hábito y esto hace que piensen que no es tan importante. Luego deberíamos de pasar hacia una economía circular, que es básicamente eliminar la generación de residuos y contaminación, mantener productos y materiales en uso y restaurar sistemas naturales. Y luego, regresando al punto anterior que mencioné, ¿qué pasa con nuestros residuos sólidos y recicladores en épocas de pandemia? Los ingresos de los recicladores se han bajado muchísimo. Nosotras el año pasado lanzamos una campaña que se llama Yo Te Cuido, y hemos logrado apoyar a más de 1.500 recicladores con bonos económicos, canastas de alimentos y víveres, para que puedan subsistir la pandemia. Y claramente al disminuir la tasa de recolección con los recicladores y con las municipalidades, la industria del reciclaje también se ve afectada porque recibe menos materiales y así no tiene tantos materiales para subsistir la demanda de materiales reciclados en el mercado. Luego, socialmente, hay pérdida de vatios de reciclaje y disminución de conciencia ambiental, y ambientalmente hay un incremento en el volumen de residuos, lo cual se traslada a un incremento de productos a rellenos sanitarios o botaderos. Luego, las conclusiones en general post-pandemia, que quería también resaltar ese punto, es que el gobierno, en términos de gobernanza, existen desafíos en cuanto a la planificación de acciones concretas y realizables por gobiernos nacionales y municipales. Y si bien en muchos países los municipios están obligados a elaborar planes de gestión de residuos, la implementación de estos no siempre está asegurada. También se necesitan instrumentos regulatorios al mismo tiempo para fortalecer los organismos encargados de vigilar, monitorear y asegurar que las normas se implementen. Y asimismo, es hora de fortalecer el desarrollo de la reglamentación de la actividad de valorización de residuos, al tiempo que se promueve la economía circular. En cuanto a la gestión y recursos, los esquemas de responsabilidad extendida o compartida del consumidor, del productor, perdón, están tomando cada vez más importancia en los diferentes países como Chile, Colombia y Uruguay, donde recientemente se han establecido obligaciones y metas de recuperación de envases a los productores y fabricantes. Se requiere contar con sistemas de información de datos y cifras oficiales, que es algo que carece muchísimo Latinoamérica. No hay información en donde puedas recolectar la data, que faciliten el monitoreo y evaluación de la gestión, así como el diseño y la medición de impacto de diferentes iniciativas y programas. En lo que respecta a la sostenibilidad ambiental y resiliencia, la gestión inadecuada de residuos sólidos genera riesgos importantes para la salud pública, el medio ambiente y el desarrollo económico, con mayor impacto en las poblaciones vulnerables y de escasos recursos. Aproximadamente el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la región, en Latinoamérica y Caribe, corresponden al sector de residuos sólidos y a procesos industriales. Y adicionalmente, la pandemia por el COVID-19 ha incrementado el consumo de plásticos de un solo uso, tanto en hogares como en salud, como en servicios de salud, como consecuencia del uso de mascarillas, guantes y otro tipo de equipos de protección personal. Asimismo, en algunos países, las medidas de prohibición de plásticos de un solo uso han sido reversadas o al menos revisadas y reevaluadas. Así que, sin más, les dejo un mensaje de reflexión para que no va a pasar nada, el reciclaje no va a incrementar si el sector público no pone de su parte, si el sector privado no pone los recursos necesarios para recuperar los residuos que ponen en el mercado, y si el consumidor no es consciente del impacto que esto genera en el medio ambiente. Así que, nada, los invito a reflexionar, a pensar todos si reciclan desde sus hogares y a quienes están beneficiando con estos residuos en caso vivan en Latinoamérica, y puedan poner su granito de arena y lograr un cambio y un desarrollo sostenible. Muchas gracias.